gerente de la firma, Martín Salavino Ortiz, gerente de diseño de procesos corporativos, gerente CHIL, Ingeniería y Construcción, modera el espacio, Andrea Helms, presidenta del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía. Gracias, bueno, buenos días a todos. Antes de arrancar con este panel, como ingenio voy a hacer un aviso. Se tocó mucho el tema de en el panel anterior y vamos a tener un panel específico después del almuerzo. Los invito a quedarse, porque vamos a tener especialistas del sector, y además estamos convencidos que es un sector con el que debemos articular entre el sector de los paneles. Entonces, esto vuelvo al rol del panel, este panel que se llama Rediseñando la energía para las personas en el planeta. Un poco por qué le pusimos esto, por dos razones. Una, porque es el lema del Congreso, ya lo mencionamos esta mañana, pero sobre todo porque creemos y estamos convencidos de que es la línea en la que tenemos que desarrollar las transiciones energéticas. Quizás un poco lo mencionaba Andrea hace un ratito, decía, nos enfocamos mucho en el planeta, creo que todos tenemos claro cuál es el desafío en términos ambientales. Tenemos que cumplir los objetivos del Acuerdo de París, limitar el incremento de temperatura del planeta a 5 grados, la preindustrial. Pero, ¿qué pasa con las personas en todas estas transiciones? Hoy tenemos a nivel global 700 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. 700 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad ni para obras primarias. Tenemos casi 2.000 millones de personas que todavía siguen usando leyes de calefacción. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que cumplir con los desafíos de descarbonización de la matriz energética, tenemos que trabajar para darle a toda esa población un servicio energético de calidad. Y no solamente el acceso a la energía, el acceso a los servicios, sino un acceso asequible, seguro en términos de calidad de servicio, de seguridad del suministro, de seguridad de las instalaciones y asequible en términos de que puedan pagar por ese servicio energético. Por un lado, y al mismo tiempo, de acá al 2050 tenemos una población que va a seguir creciendo en términos vegetativos, y también tenemos muchos países, y Argentina no es la excepción, que tenemos mucho por desarrollar en términos económicos y de mejora de la calidad de la vida de las personas. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para llamar la atención que no es solamente, ni siquiera es poco, descarbonizar la matriz energética que hoy tenemos. Tenemos que descarbonizar lo que tenemos y generar un suministro futuro para suplir todos estos desafíos que tenemos por delante. Y por eso es importante que todo lo que hagamos sea teniendo en el centro los objetivos climáticos y ambientales, pero también estos objetivos de mejorar los suministros de las personas en este sentido. Y por otro lado, además los sistemas energéticos vienen migrando, adecuándose, y ya hace varios años que tanto el World Energy Council como la Agencia Internacional de Energía hablan de transiciones energéticas centradas en las personas. Y en general, eso apunta más que nada a centrarse en los usuarios de energía en general. ¿Y por qué? Hasta hace unos años los sistemas energéticos eran producción, transporte, distribución, y el usuario recibía el servicio energético que recibía y era un mero comprador de energía, y ya desde hace un tiempo, y cada vez se va dando a una velocidad exponencial, el usuario de energía pasa a estar en el centro del sistema energético, a partir de la generación distribuida, a partir de los vehículos eléctricos, de las renovables, un montón de variables que vamos a ir conversando. Entonces, esa transformación también hace que repensemos diferente los servicios energéticos. Ahora voy a empezar a invitar a los panelistas, y voy a empezar por Gaetano, preguntarte en este marco, ¿no? En Argentina, los próximos 5 o 10 años seguramente van a ser muy distintos, hablando de sistemas energéticos, respecto de los 20 o 30 años hacia atrás. ¿Cuáles crees que son las medidas y las iniciativas que debiéramos implementar en el cortísimo, corto o mediano plazo para que estemos a la altura de estos nuevos sistemas energéticos? Muchas gracias. Y me encanta que los próximos, sí, el futuro sea distinto del pasado. Eso es un auspicio gracias a cierto tiempo. Me compro, por supuesto,
Lo que la medida más rápida y inmediata tiene que ver mucho con eso que se habló en el panel anterior. La eficiencia energética es una medida muy rápida porque se puede centralizar, se puede delocalizar, se puede, digamos, confiar en que las familias, las personas puedan acceder a un mecanismo de eficiencia, por ejemplo, en edificios, en autos, en consumo en pequeñas y medianas empresas, pueden acceder a ese mecanismo de eficiencia y tener un retorno inmediato para poder reducir el consumo eléctrico, teniendo muy claro que la verdad que digamos, lo que vimos hasta ahora es que a las personas, a la familia, a las empresas, a los gobiernos, el tema digamos, del planeta y de las prioridades, los objetivos del 2015, no han sido una prioridad. Digamos, no, la agenda nacional se encuentra estancada, 13 de los 15 objetivos están retrocediendo y el gap se sigue aumentando y los cambios son en peor. Está claro que nadie se rige por los objetivos que alguien inventó en Nueva York, ¿no? Porque tenemos nos encanta mucho, nos preocupa mucho el planeta, el clima, lo social, siempre cuando, digamos, sea de la puerta de casa para afuera, ¿no? Entonces, acá hay un problema de alineamiento de intereses genuinos y esto ojalá se pueda, digamos, esperamos que en las próximas COP hagan menos almuerzos y más, digamos, definiciones que sean cercanas a las personas. Dicho esto, volviendo al tema Argentina, obviamente nos esperamos, saliendo un poco de la conjuntura, ¿no? Pragmática, eso no vale la pena mencionarlo, pero eficiencia energética seguramente es una idea inmediata que el gobierno no, debería no fomentar, o sea, no hacer nada más que permitir que las cosas ocurran sin pisarlas. Seguramente hay un problema de retorno de las inversiones, es decir, vivimos hace unos años un crecimiento exponencial de las energías renovables. Yo la viví con el sector desde adentro. El retorno esperado para aquellas inversiones renovables eran 8 o 10 veces más alto que en otros países de la región y de afuera. Es decir, yo esperaba que para invertir en eficiencia energética en parques renovables pagar el 25 o el 30% de gas, cuando el mismo proyecto usando Río de la Plata era 5%. Entonces hay un problema digamos, infraestructural, si quieres de confianza, no, si quieres de todo mal, digamos, que hace que quien viene a invertir, desde la familia hasta las empresas, se espera que el proyecto dé un retorno modelo Bitcoin, ¿no? O sea, te gioco algo y en 5 meses quiero un retorno. Y esta energía no aplica. Eso aplica, no, Bitcoin quizá, pero seguramente no el mundo infraestructural. Entonces, lo que sí me espero nel corto plazo es que se cree una burbuja regulatoria, financiera, explico, de partes involucradas para que se pueda invertir sin tener que esperarse un 30% de retorno en inversión. Porque si no es imposible, no hay ninguna inversión que aguante esta tasa de retorno y tampoco hay plan que aguante, porque la misma idea de hacerlo rápido y ganar rápido y salir corriendo, lo que hace es que inhabilita poder dialogar, que inhabilita lo que te ponen anterior, ¿no? Que decían, ¿cómo hacemos para que las personas no se sientan excluidas o tengan una voz? Bueno, yo no comparto el libro de la revista anterior diciendo que el proyecto siempre es positivo, solo hay que explicarlo, no es cierto, los proyectos no son siempre positivos y no es solamente un tema de explicar. Hay proyectos que son malos, ¿no? Y que hay proyectos que no se tienen que hacer. Entonces, no es cierto que por definición un proyecto que aumenta la riqueza es positivo a la sociedad, no es cierto. Es cierto sí que, digamos, cuando las partes se les da, y eso el público puede darle un espacio para que la parte se sienta en la mesa, con la misma información, con un mínimo de educación, con la responsabilidad de las partes más de la actividad, entre comillas, es decir, el público, funcionarios, empresas, sí se puede llegar a proyectos que sean beneficiosos o no fiables. Yo creo que una cosa más, el proyecto renovables
donde la idea era, digamos, invertir y tener un retorno así alto y después de reunirse con la sociedad, el retorno bajo la mitad. Digamos, existe esta posibilidad que tenés que renunciar al retorno en pos de tener un proyecto que sea realmente positivo para la comunidad. Entonces, mi respuesta a vos es eficiencia energética y condiciones burbuja, porque si esperamos que se arregla para hacer proyectos, no terminamos más. Porque hay que dar una burbuja para que eso pueda funcionar. Bien, claro. Sí, ojalá se fuera que el país se arregla, pero bueno, mientras tanto, quizás algunas condiciones que faciliten la... Específicas, sectoriales, sí, muy específicas. ahí quizás sectoriales para todo lo que es el sistema energético, pero no para cada... Porque digo, también en Argentina nos gusta mucho esto de medidas y regulaciones específicas para nichos muy pequeñitos que luego no tiene grados de libertad el sistema y es muy difícil de que realmente es una competitividad entre la diversidad de fuentes que hablábamos esta mañana. Yo creo que quizás la burbuja, las condiciones de garantías o de confianza tienen que ser para todo el sistema energético en general y no para determinadas tecnologías o segmentos específicos, que después distorsiona mucho el mercado y bueno, lo que mejorás por un lado se te desajusta por el otro. Sí, comparto y le digo también saliendo un poco de las soluciones mágicas, donde toda la tecnología que son muy experimentales llenan los periódicos pero no sirven para nada, o sea, no resuelven. Hay tecnologías mucho más maduras que se pueden, ¿no?, poner en marcha rápido, sin inventar soluciones. Bueno, y eso me trae un tema que en el último informe de la Agencia Internacional de Energía, hablando de la descarbonización al 2050, dice que el 80% de las tecnologías que son necesarias para recorrer ese camino al net zero hoy existen, son conocidas. Y un poco lo decía Gaetano de la eficiencia energética. César, te pregunto, ¿qué tecnologías hoy existen, están disponibles para mejorar la eficiencia energética tanto del lado de la oferta de energía como del lado de la demanda? ¿Y cuánto de esas tecnologías están realmente siendo implementadas y bueno, qué potencial nos queda por pedir hacia adelante? Bueno, gracias Andrea, gracias a Pablo por la invitación. Bueno, como bien decía, la Agencia Internacional de la Energía nos interpela a trabajar de forma mucho más acelerada en 5 ejes. El primero tiene que ver con las energías renovables, la electrificación, la eficiencia energética, la reducción de emisiones de metano y, por supuesto, la innovación en materia crediticia para poder hacer que todas estas tecnologías sean implementadas de forma eficiente. Ya hablamos de renovables, usted habló un poco del plan de reducción de metano. Me gustaría que esta respuesta tecnológica enfocarla un poco más en lo que tiene que ver con la electrificación y la digitalización que hace la eficiencia. En materia de electrificación, yo creo que soy muy optimista, sobre todo con los procesos que estamos viviendo aquí en el país, tanto a nivel industrial como a nivel movilidad, como a nivel de usuarios que tienen que ver con las personas. La adopción de estas tecnologías está siendo mucho más rápida de lo que creíamos hace 2 años atrás. Por ejemplo, el doble, en Argentina 1.7 de lo que creíamos hace 2 años atrás, y eso es muy beneficioso. La tecnología está existente y está disponible. En materia, por ejemplo, de eficiencia, de lo que es la electrificación en hogares, ¿no? Tenemos un nivel de adopción muy alta, un reemplazo bastante fuerte de lo que es las viviendas familiares, de lo que es el consumo de gas, el consumo eléctrico. Así que es muy optimista. En desarrollo industrial, Vaca Muerta, hoy todos los operadores que tenemos en Vaca Muerta, todos están pensando sus planes de inversiones para crecer en producción de forma sustentable, electrificada, electrificación con no solo bombeo, perforación, compresión, todo eléctrico. Entonces, tenemos lo mismo, no me quería olvidar del segmento minero, ¿no? Todos los proyectos mineros que tenemos tienen un nivel de electrificación industrial altísimo hoy en construcción y en operación. Entonces, quiero decir, somos muy optimistas en que la electrificación está permeando y que hay un nivel de adopción y conciencia muy alto. En materia de eficiencia energética, lo que es indispensable es trabajar en procesos de digitalización. Para poder hacer eficiencia energética, como bien mencionaba mi colega recién, necesitamos manejar gran cantidad de datos. Las compañías distribuidoras, para poder hacer una gestión eficiente de su sistema de distribución, necesitan tener un sistema inteligente integrado con otros subsistemas para poder hacer eficiencia en lo que es la distribución eléctrica que tanto comentamos hoy. En materia, por ejemplo, de edificios, ¿no? Hoy tenemos sistemas inteligentes para poder
poder hacer gestión de la demanda energética en temas de calefacción, refrigeración, iluminación. Si tenemos una potencialidad, imaginen lo que sería la ciudad de Buenos Aires consumiendo 15% menos de energía. Tenemos 15% más de energía disponible para llevarla a las zonas donde no tenemos, como hemos mencionado, poblaciones enteras que tenemos con un nivel de electrificación muy bajo. Entonces, la potencialidad es enorme, las tecnologías están disponibles, y como bien decía la agencia, lo único que tenemos que hacer es tener un poco más de conciencia, organizar, porque ahora vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son los disparadores y las ventajas que necesitamos como para hacer que este proceso sea posible. Pero las tecnologías están, y para eso, bueno, un poco el propósito de Schneider Electric es poder entregar estas tecnologías para que sea un vínculo unísono entre lo que es el progreso y lo que es la sustentabilidad. Esas dos cosas hoy en día ya no pueden estar desvinculadas, esos dos conceptos, y bueno, parece un poco... Gracias. Esto me lleva a preguntarte, Pato, respecto de la digitalización. Va a producir una enorme cantidad de datos. Me contabas que estuviste en el Instituto de las Américas hablando de transformación digital y de cómo esos datos pueden reforzar la oportunidad de la digitalización y pueden generar soluciones adicionales a la propia digitalización y por supuesto que la propia diversificación. Lo que decía César es interesante porque claramente que si quiero llegar a las personas necesito empezar a procesar los datos que tengo pero que se están acumulando mal o no se están compartiendo del todo más inteligente. Y lo que hablábamos en la conferencia que fue hace 3 semanas en La Joya, donde hablamos de esto, muchas empresas que están tratando de ver cómo se resuelve, es que hicimos una encuesta a los CEOs de estas empresas en Américas y la respuesta de estado de madurez de uso de datos para el negocio energético del 1 al 5 dio los 5. Se hace esta misma encuesta de dónde están en transformación digital. Y en otras industrias, como mínimo están en 3,5, 4, 4,5. Si las haces en el sector financiero están en 5. Entonces, claramente que las industrias que tradicionalmente son más industrias de hardware que de software, tienen mayor camino para recorrer en digitalizar, porque naturalmente son industrias que son hard por naturaleza y no soft por naturaleza. Entonces, precisamente parte de los desafíos de cómo hacer esta burbuja que decía Gaetano es la conciencia de la importancia de cada uno de los actores individuales que se están haciendo generar y del agregado de cada uno de esos actores individuales cuando lo pones en conjunto, porque si no tenés bien los datos en cada una de las organizaciones que forman parte de la matriz, menos los vas a poder compartir con los reguladores y empezar a tomar decisiones inteligentes, pero decisiones inteligentes en el sentido de que si yo quiero generar un algoritmo de optimización y no tengo los datos al nivel que lo necesita el algoritmo, directamente no se puede hacer, no es que estamos a un par de años de generar la infraestructura que hay que empezar a hacerlo ya, como para que cuando esté terminada la infraestructura se puedan empezar a construir estos algoritmos de optimización que hoy en día son muy puntuales quienes están más avanzados que los otros en la industria. Pero creo que ese es parte del desafío como lo veo yo, que es en comparación de inversión, los datos que la industria genera y no se están guardando sistemáticamente es muy barato como inversión, simplemente empezar a guardarlos en forma sistemática y empezar a experimentar con esto, pensando que a un futuro no es algo que, salvo en Europa, se esté haciendo sistemáticamente, nos va a permitir trabajar con la matriz y optimizarla de una manera que hoy ni siquiera le podemos pensar. Y de alguna manera, es como que esa optimización o buena utilización inteligente de los datos nos permitiría maximizar el uso de la infraestructura, ¿no? En definitiva, focalizarnos en el software, bueno, un poco tiene que ver con lo que es gestión de la demanda, gestión distribuida, maximizar ese uso de datos, casi que tendríamos una fuente adicional de energía
tratando de optimizar y juntar oferta y demanda con la infraestructura existente, difiriendo grandes inversiones, más comparada con el software, difiriéndolas en el tiempo, y además son inversiones que no siempre están disponibles, hay una variable que es el uso de la información y de los datos de manera adecuada para complementar todo lo que es la infraestructura energética, que probablemente es lo que todos los que estamos familiarizados con el sector pensamos inicialmente cuando hablamos de matriz, ¿no? Hablamos de producción y de activos, no tanto de software. Para agregar a eso, hoy a la mañana estaba con el procurador del Estado de San Pablo, como por ejemplo en el proyecto con la CAF, con ellos, y lo que charlábamos como oportunidad es en dos espacios. Una, en el lado de la demanda, en el lado de optimización de demanda y de cuál es la mejor manera de satisfacer esa demanda en forma dinámica, y la otra, indudablemente, en el lado de la eficiencia operativa. Son costados obvios para atacar en todas las industrias, pero en esta particularmente, porque digamos, no trae mucho para ganar. Claro, partimos de un nivel muy bajo. Bien. Bueno, Martín, en todo este contexto que hablábamos, ¿no? De infraestructura, ¿no? Tecnología, digitalización, uso de datos, ¿cómo se están adecuando, cómo ven las empresas de ingeniería como Techin, empresas de muchísimos años en el sector, y cómo se están adecuando a estas nuevas demandas, más allá de la inclusión de nuevos conocimientos, nuevas capacidades? ¿Cómo están reenfocando la manera de hacer ingeniería y proyectos? Bueno, en principio creo que los principales roles que vemos, digamos, empresas de ingeniería y construcciones somos promotores, o queremos ser promotores de la sustentabilidad, ¿no? De la sustentabilidad ambiental, en términos de nuestras operaciones, estamos profundizando la modificación de cierta manejo, digamos, de estas obras, por ejemplo, la movilidad eléctrica, con mucho valor a la eficiencia energética en los proyectos, pero también ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes, ¿no? En este sentido, nos vemos también como dedo a las empresas de verde, donde si bien lo más desarrollado en nuestro país ha sido las energías renovables, eficiencia energética, que hay mucho para trabajar ahí también, también en una industria de procesos, ¿no? Donde aparecen un montón de variantes, se ha dicho anteriormente, no hay una única solución, como por ejemplo el hidrógeno, tanto el hidrógeno verde como el hidrógeno azul, otros colores también han aparecido, captura de carbono, combustibles renovables, como el HVO y el SAF, combustibles sintéticos también. Es decir, nos vemos en ese ámbito como promotores, incluso como creadores de tecnologías que se están desarrollando y que seguramente van a estar en boca de todos en los próximos años. La educación y la formación es fundamental en este sentido. Acabas de mencionar, Andrea. Nosotros estamos haciendo un conjunto de capacitaciones, incluso internamente, con el tema de hidrógeno, con la partida de carbono, combustibles renovables, combustibles sintéticos, para que toda la compañía entienda los conflictos que se vienen. Estamos frente a cosas nuevas, a cosas novedosas. Entonces, en ese sentido, no solamente capacitación más bien general, sino también capacitaciones técnicas muy específicas para los ingenieros y las ingenieras que van a participar en estos proyectos. Después también el tema de riesgos, ¿no? De riesgos de seguridad en los proyectos. Cuando conocemos el tema de hidrógeno, cómo lo tenemos que manejar, tenemos que diseñar las instalaciones como para que pueda ser
una actividad segura. Ya tenemos experiencia en el hidrógeno porque se utiliza el hidrógeno, por ejemplo, en la refrigeración, en los tratamientos, en la parte petroquímica también, para hacer el amoníaco, etcétera. Sin embargo, los proyectos nuevos se utilizan de distinta manera, ¿no? Es decir, el transporte de hidrógeno va a ser diferente, quizás a más distancias, con vectores energéticos diferentes también. Y el otro rol importante que nos imaginamos es el de la participación en temas de regulación y de comités, digamos, de estudio, porque como decíamos antes, digamos, hacer proyectos nuevos, si bien hay estándares internacionales, etcétera, que se aplican a los distintos proyectos, creemos que se deben adecuar a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso, el área de ingeniería y la construcción tiene mucho para aportar a nuestra experiencia, el desarrollo de los distintos proyectos. Esos son los puntos principales en las empresas de ingeniería y de servicios, digamos, asumiendo. Incluso pienso que temas como la digitalización, que quizás hace 5 años era casi un plus o algo muy de nicho, casi un accesorio de lujo, hoy son cosas que ya tienen que ser de base, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que cambian en la necesidad o no de poder optar o no por tener. Hoy creo que no hay duda de que tiene que tener una planta lo más optimizada y lo más controlada posible para hacer uso de la digitalización, para hacer un buen uso de los datos, bueno, eso también es muy inherente. Caetano, vos que además ves muchas de las cosas que están pasando y que vienen pasando en el mundo, qué iniciativas, además de lo que hablamos de ciencia y renovables, iniciativas fáciles de implementar que podríamos traer a Argentina para complementarlo de la parte de eficiencia, de renovables, pero de rápida implementación y que además esté alineado con lo que está sucediendo en el mundo y con lo que es necesario en términos de recorrido de inversiones. El proceso que veo es bastante lineal. Estamos al bloque, digamos, Estados Unidos, Europa, también China. El proceso ha sido imponer o, digamos, financiar el sector. Primero hay que poner una señal de precio muy fuerte para poder, digamos, automáticamente poner una señal de precio grande para que las familias automáticamente, ¿no?, se entiendan lo que están consumiendo y entonces lo que hacen es informarse, preocuparse, generar datos, empiezan a tomar conciencia que lo que están usando es un bien escaso y muy caro y que necesita muchísimas inversiones. De todas las inversiones en tecnología necesitan financiación. Para pagarlas genuinamente, el sector tiene que generar recursos que vienen del precio. Bueno, precio, eso también lleva a las empresas. Tarifa, señal de precio, tarifa. Porque tarifa inteligente, ¿no? La tarifa horaria, tarifa discriminada, tarifa que toma en cuenta muchísimos factores, tarifas que son diferenciadas por la industria. Bueno, se arman porque ya están armadas en cada tarifa. Primero, eso lleva automáticamente a inversiones. En esta tarifa hay fondos y hay necesidad de bajar el consumo y eficientarlo. Las empresas corren a invertir, a crear datos, a buscarse a ver cómo reducen el consumo y lo optimizar. También conlleva medidores electrónicos. Automáticamente vos tenés una tarifa y la familia dice, no, para, yo no quiero pagar el mismo precio siempre, yo consumo distinto. La gente empuja hacia la inversión. El paso siguiente es la resiliencia. Algo muy, digamos, por ejemplo, hablamos los países que han llegado a un nivel de consumo austero, si queréis, que es coherente con lo que el planeta nos pide y con la familia pueden pagar. El tema que después enfrentan es la resiliencia. ¿Cómo hacer para que el sistema soporte cambios? Cambios que pueden ser cambios de costo de commodities, que te aumenta el precio, efectos cambios climáticos, cambio de patrón de demanda. O sea, la demanda se mueve, ¿no?, de una zona a otra, de un sector a otro todo el tiempo,
los sistemas eléctricos están sufriendo muchísimo la falta de resiliencia, no soportan esos cambios, porque se han construido hace 40, 50 años y no están preparados. Por eso la tecnología ayuda muchísimo en modular esta demanda y hacer que el sistema es como si fuera un auto viejo, puede dar respuestas mejor mientras que la infraestructura se va actualizando. Entonces, resiliencia significa, obviamente, hemos ya mil veces introducir tecnología, hacer que, digamos, se construyan smart grids, por ejemplo, construir otra vez burbujas de demanda y oferta muy descentralizada. Digamos, mientras Transener piensa, ¿no?, y negocia su futuro plan, que es fundamental, ¿cómo se sale del paso? ¿Cómo se hace para que en 4 meses o en 6 se pueda tener una demanda oferta equilibrada? Bueno, smart grid. Que no lleguemos otra vez en enero con Con demanda. un pico, con falta de nafta, están todo el tiempo poniendo parches. Todo esto es el resultado de una falta de política de Estado, combinado también con el pensionismo, Dios, ¿no? Parches que no sirven para nada. Entonces, lo que vimos afuera es que todos los flujos económicos ponen a disposición muchísimos fondos, que son créditos o beneficios, para invertir en resiliencia. El cliente paga mucho, paga no solo de recuperar un 15% de energía, digamos, que está desaprovechando, también te permite de no tener que comprar energía muy cara. Entonces permite eso bajar el consumo y bajar el costo de energía. Eso es lo que se puede hacer muy rápidamente. Sí. Bueno, a eso que además obviamente hacen falta inversiones, pero también me imagino que lo que son inversiones en Smart Grid y digitalización son un orden de magnitud o quizás no menos respecto a lo que es el desarrollo de gran infraestructura de transporte, de gasoductos, de transporte eléctrico. Entonces es más fácil de implementar porque son menos fondos y incluso más focalizados. Podés pedir a los mismos operadores. O sea, el punto es crear comunidades energéticas. Pedirle al productor y al consumidor que se pongan de acuerdo para resolver el problema. Eso es como se dice en Chile, como se hizo en México, como se dice en Brasil. Es decir, ocúpense, yo Estado no estoy para resolver eso, no lo puedo soportar. Que supera, háganse cargo, resuelven. Y un poco en función de eso, César, ¿cómo ves cuáles serían las condiciones habilitantes para lograr que la digitalización escale de una manera alineada con lo que estamos hablando, digamos, alineada con lo que sería necesario? ¿Qué haría falta? ¿Inversiones? Está claro, quizás habrá que ver quién lo paga, ¿no? Porque la pregunta es quién lo paga, si se paga todo el consumidor, si parte de las empresas. Vamos a tener también a la tarde un bloque de financiamiento con distintas miradas de distintos sectores financieros. ¿Qué otras condiciones habilitantes necesitaríamos para que la digitalización llegue a tener una penetración adecuada y alineada con lo que sería necesario? No. Tenemos hoy tecnologías, software sumamente inteligente, como perfecto está disponible en un nivel de madurez muy alto, implementado en países de la región, con un nivel de aceptación y también de calidad, de inversión también muy bueno, muy interesante. Tenemos tecnologías también para microclientes, tecnologías para eficiencia energética de edificios, para hacer eficiencia y gestión de procesos de forma avanzada en la industria de procesos. Lo tenemos. ¿Cuáles son los disparadores, los aceleradores de estas implementaciones? Yo diría que hay dos grupos. Uno son los técnicos, los tecnológicos. ¿Por qué? Yo podía estar en una reunión con un gerente general de una de las distribuidoras, me contaba su plan de digitalización y él preguntaba si estos nuevos sistemas tienen capacidad de implementarse en el espacio, si son abiertos, son sistemas que hablan de forma interactiva con otros sistemas de sistema. Entonces, ese es uno, y el tecnológico es clave si nosotros logramos tener implementaciones progresivas en etapas, que sean con sistemas abiertos, que puedan ser colaborativos, que puedan utilizar bases de datos comunes en distintos tipos de sistemas. Yo creo que ahí tendremos un proceso de aceleración muy rápido, todo lo que es en materia de distribución seguro, la duda, y a nivel industrial también.
Y el segundo tiene que ver con los incentivos económicos, ¿no? Ahí tenemos varios aspectos. Que tiene que ver con las tarifas. Sin ninguna duda, las tarifas va a reordenar el uso domiciliario del consumo de energía. No es lo mismo utilizar equipos electrodomésticos durante el día que durante la noche, porque son valles y todo, por ejemplo. Como también el área industrial, los temas de procesos industriales, de recuperación, de tantos sistemas que utilizan, lo pueden hacer de distintos horarios y demás, que hoy eso está desvirtuado por la falta de una tarifa segmentada a nivel horario, pero también tiene que ver con incentivos para la inversión en proyectos de eficiencia energética, ¿no? La Secretaría de Energía hace poco presentó un proyecto de ley que nos compartieron muy interesante, donde hay incentivos económicos muy claros en temas, en materias de invertir en sistemas, tanto en nivel industrial como en edificios domiciliarios o sistemas de distribución que permitan tener un repago a corto plazo que puede estar financiado también con exenciones impositivas y demás. Los incentivos económicos sin duda son aceleradores. Necesitamos que estén esos incentivos porque si no es rentable para un industrial, un consumidor, un usuario final, eso seguramente no va a pasar. Entonces es muy importante que lo tecnológico a nivel apertura, aceleración, comunicación, colaboración y los incentivos económicos para poder generar el marco económico adecuado para que sea naturalmente el crecimiento de estas naciones. Gracias. Y ahí pensando en la parte de digitalización, de cómo tiene que crecer, y hablamos también del cambio de comportamiento del usuario, que obviamente el tema de las tarifas es un driver para ese cambio de comportamiento. Creo que no es el único, necesitamos también acercar información a los usuarios. Otra de las cosas que incluye ya desde hace unos años la Agencia Internacional de Energía en sus escenarios es, así como la penetración de renovables, de eficiencia, de movilidad eléctrica, desde hace unos años incluye la variable de cambio de comportamiento, ¿no? Cambio de comportamiento de cómo se usa la energía, un poco en línea con lo que decía Gaetano. ¿Cómo crees, Pato, que ese cambio de comportamiento se puede maximizar ayudándose en la tecnología? Porque digo, está el cambio de comportamiento a partir de campañas de difusión, un poco más artesanal y ahí y tracciona sangre, y hay un cambio de comportamiento que creo y entiendo y una necesidad que puede ser inducido a partir de la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la propia digitalización y el uso de datos producto de esa digitalización. ¿Crees que todo esto puede inducir y potenciar ese cambio de comportamiento, además de las tarifas y las otras variables que venimos conversando? ¿Cómo sería, ¿no? Ese impulso? A ver, hay muchas maneras de responder esto. La respuesta es sí, obvio, me dedico a eso, así que sería un problema si pensara que no. Pero definitivamente que sí. Y un par de reflexiones. La primera es la tecnología de la que más se está hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, que es ChatGPT. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. No lo resuelve ChatGPT. Sí. Y para poner algo que por ahí es igual de familiar para ustedes, pero que no se dan cuenta, es una tecnología que se usa hace 15 años, que son los modelos de recomendación que Netflix, que seguro que todos ven Netflix. ¿Por qué funciona lo que les recomienda Netflix? Porque sabe lo que ustedes vienen haciendo sistemáticamente, mira todo lo que ustedes miran, cuánto tiempo lo miran, entonces cuando les recomiendan algo es porque sabe lo que ustedes están haciendo. Si nosotros consiguiéramos ese mismo tipo de calidad de datos sobre su consumo energético, un algoritmo relativamente sencillo, y no lo quiero trivializar, pero hoy no se puede construir porque no están los datos. Sí, pero se puede construir. Ahí es donde se unen, decía Gaetano con lo que decía César, si yo puedo alinear incentivos, pero necesito poder hacerlo a nivel individual, porque si yo quiero alinear incentivos a nivel comunidad, es más complejo, porque lo que a vos te funciona no es lo mismo que te funciona a vos. Pero si yo veo que vos estás consumiendo de determinada manera y el algoritmo de alineación te premia cuando consumís a la noche, y bueno, vos por ahí te importa y consumís a la noche, y a vos no. Pero no puedo optimizarlo si no tengo los datos de los dos. ¿Sí? Entonces, hablando de la tecnología y cómo nos puede ayudar y cómo se puede construir esto, es
100 veces. 2 órdenes de magnitud. Muchas horas, 100 veces, 1000 veces más barato de lo que son las inversiones en infraestructura energética. Podemos empezar a apuntar hacia ahí, y hay otros, y tenemos modelos de otros países que ya lo han hecho, y funciona, y el efecto es inmediato, ¿sí? Y se puede hacer en escalas, se puede hacer en un barrio, se puede hacer en cualquier unidad geográfica donde puedas experimentar, experimentación para mejorar se puede empezar a aplicar, con lo cual a nivel de principios se podría hacer. Digamos, hay muchas maneras de hacer esto modernas que inmediatamente generan beneficios porque cada uno tiene un beneficio y un incentivo para cambiar su comportamiento en función de lo que el algoritmo te está diciendo, pero no piensen en nada raro. Lo mismo que Netflix, lo mismo que Mercado Libre, lo mismo que Amazon, y lo mismo que todos los motores de recomendación que sabemos que funcionan porque saben lo que estamos haciendo y así trabajan. Lo mismo se podría hacer en energía. Que donde la interfaz, el televisor, no es el teléfono, es el medio electrónico. Es correcto. Entonces, en todos los países de América Latina se está invirtiendo en medios electrónicos porque si no, no tienes una interfaz. No como hace el usuario para interactuar con el sistema eléctrico. No interactúa, es un esclavo, está ahí, usa lo que puede y listo. Y eso así no lo Cuando no puede pagarlo, se no puede pagar, restringe, no lo pero paga, ni siquiera no, lo ¿qué hace? optimiza su uso. Pues no optimizas, si te llegan a cortar, es un peso, la multa o no. Entonces no hay ningún tipo de incentivo, ni positivo y tampoco negativo. Y eso, digamos, y eso la máxima expresión es de los distintos asentamientos precarios, pero que te ¿no? Y hay en AMBA, hay no sé, 25 asentamientos precarios con un solo medidor externo al asentamiento y todo el consumo interno es completamente descontrolado, no tiene ni precio, no se paga energía, no se sabe cuánto se consume, de hecho hay uso de aire acondicionado con todo abierto, ventanas abiertas, hay un sistema, ese es ¿no? el extremo caso. Pero al mismo tiempo, esos servicios suelen ser de baja calidad, porque son servicios malísimos. Entonces, ahí me parece que donde... Pero no es un regalo, claro, es una punición. Exacto. Me parece que eso también es importante, porque está bien, no se paga, pero por no pagarlo, lo que reciben es de muy baja calidad y muy mala seguridad, también la seguridad de las personas. Entonces, me parece que ahí es donde necesitamos como esta mirada integral de tener todas las variables sobre la mesa. No es solamente una cuestión de precio exclusivamente, digo, es donde necesitamos esa mirada más sistemática de todos los actores y también esta conversación que se hablaba en el panel anterior de hablar claramente con los usuarios, con las comunidades, de que justamente no es solo un aumento de tarifas, digo que hay otras herramientas que podrían estar disponibles y bueno, y ver cómo implementamos. Y es un movimiento democrático, es decir, el digital hizo libre a las personas, cada uno se siente libre de poder leer, informarse, comprar, elegir, y la energía es inevitable y va a existir, porque no podemos quedar último. Digamos, estamos ante último, y no, deberíamos recuperar rápidamente esta libertad de acción. Bueno, y como para ir cerrando, Martín, pensando en todo esto que venimos hablando, que quizás hace 5 años esta conversación hubiera sido muy diferente y hubiéramos hablado de cómo empezar las renovables. Evidentemente hay cosas que cambian con una velocidad a la que no estábamos acostumbrados en el sector energético, tampoco en el sector de la ingeniería. Los sectores de ingeniería tienen ciclos naturales, digo, intrínsecos al propio desarrollo de ingeniería, que creo que hoy no sé si son del todo compatibles con estas velocidades que estamos viviendo. ¿Cómo le están viendo? Primero confirmar si esto es así, cómo se están adecuando a estos cambios que a lo mejor en el ciclo de vida de un proyecto grande se cambió varias veces las prioridades o el objetivo del proyecto o con condiciones bajo las cuales se desarrolla. La verdad es un gran desafío, ¿no? Nosotros venimos trabajando en mercados maduros, asentados, ¿no? Tenemos el tiempo, digamos, de planificación, el tipo de proyectos, etcétera, recibimos los proyectos. Pero la verdad que hay que empezar a cambiar un poco la cabeza, ¿no? En principio, planificación anticipada, estando presentes al principio de los proyectos, ¿no? Ya definiendo qué es lo que se va a hacer
energía que se va a utilizar, estar acompañando a los clientes, por ejemplo, en lo que lograr los objetivos y tratar de ofrecer una solución totalmente integrada, ¿no? No como un ladrillo más, sino como como algo totalmente integrado. Después, tecnología y métodos de construcción, ¿no? Tecnologías aplicadas a las zonas, imaginadas, organizaciones, por ejemplo, aprovechar todo aquello que ya conocemos muchas veces, pero que pueden acortar los tiempos de los proyectos. Donde, como ladrillos ahí sí, ladrillos que ya hemos utilizado anteriormente, ver la mejor y la más eficiente manera de poder utilizarlos. Después estar pendientes, por ejemplo, para dar un ejemplo de cliente, digamos, ¿no? Casi todo el mundo conoce el gasoducto presidente de Kirchner, que se hizo la verdad en un tiempo récord, prácticamente 8 o 9 meses, en donde aplicamos tecnologías que no habíamos aplicado anteriormente. Tecnología de desarrollo automática, que nos permitió hacer la obra en ese tiempo. Los tiempos de ingeniería fueron cortísimos, entre 2 y 3 meses ya teníamos la ingeniería desarrollada, y después, bueno, darle por la. Todo eso afectado por un mercado global, cadena de suministro, que no solamente en nuestro país, sino que está también afectando en todo el mundo. Lo cual, muy importante, también las tecnologías a utilizarse. Después, asociaciones y colaboraciones con empresas tecnológicas, por ejemplo, con la academia, de investigación para conocer bien hacia dónde vamos, ¿no? Como decía antes, nosotros como compañía de PC esperábamos a recibir, por ejemplo, un pliego, el cliente ya conocía qué es lo que iba a hacer, nosotros íbamos y ofertábamos y hacíamos eso. La verdad que nosotros estamos ahora en un proceso, digamos, donde participamos muy temprano. Las iniciativas, por ejemplo, se ha conformado en el grupo Techín una unidad de transición energética que está haciendo base en petróleo, con un fondo de inversión muy interesante que se llama Ventures, que está analizando distintas tecnologías. Entonces, bueno, ahí estamos, nos acompañamos con el diligence técnico para pensar y para evaluar las distintas tecnologías en captura de carbono, por ejemplo, en almacenamiento térmico, en baterías de hierro y sal, en energía geotérmica, es decir, una variedad de opciones que algunas parecen raras, pero que tienen posibilidad en el futuro. Todavía, digamos, no se han desarrollado, no se han madurado, pero tienen un potencial muy interesante. En definitiva, bueno, planificación, flexibilidad, innovación y colaboración, que es lo que se habló anteriormente, muy importante para poder llevar los proyectos adelante. Bueno, interesante. Te voy a robar la última parte de la frase porque me parece que en definitiva vos ahí viste la clave de lo que hace falta para integrar todo lo que venimos haciendo, ¿no? Flexibilidad, innovación, colaboración y planificación, flexibilidad, innovación y colaboración. Creo que sin esos elementos nada de lo que venimos conversando va a ocurrir. Creo que además también es imperioso que todo eso ocurra en el cortísimo plazo, que empiece a ocurrir, porque tampoco podemos pretender que de acá a un par de años tengamos todo resuelto. Sí, creo que tenemos que empezar, ¿no? Y que poner todos estos elementos, toda la experiencia de las distintas empresas, cada uno, también lo mencionaba Andrea en el bloque anterior, cada uno desde su rol, sin pretender que ni que las empresas no ganen porque no hagan su negocio, ni pretender que el Estado lo regule, digo, cada uno desde su propio rol, pero con una mirada integral y teniendo este foco de potenciar el sistema energético del país para también que nos sirva de trampolín de poder generar las exportaciones tanto de energía como de productos, porque en la medida que seamos capaces de tener mejores sistemas energéticos, vamos a poder desarrollar los sistemas productivos. Si no tenemos energía, difícilmente
podamos promover una mayor producción de bienes y servicios y exportables. Entonces, creo que hace al beneficio de todos, que lo miremos de manera integral, todos juntos conversando en la misma mesa, sentados en la misma mesa, dando las discusiones que tengamos que dar. No vamos a estar siempre de acuerdo, tampoco pretendemos eso, pero sí me parece que es importante darle continuidad a un diálogo, que sin ese diálogo no vamos a poder avanzar en estas transiciones energéticas, ni para Argentina inserta en una transición energética global. No me queda más que agradecerles. Creo que podemos quedarnos toda la tarde, pero bueno, nos viene el almuerzo, así que ya estamos cerrando el panel. Muchas gracias y ojalá que podamos repetir esta conversación en algunos meses.